Sí, se está preguntando cuál fue la participación de los observadores en este proceso, si hubo algún tipo de dificultad en alguna mesa. Nosotros el día de hoy vamos a aclarar todas estas dudas con Luis Lander, el expresidente del Observatorio Electoral Venezolano, y nos va a presentar este balance de cómo transcurrieron las primarias. Buenos días, gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Sí, quisiera que compartiera con la audiencia qué le ha parecido este proceso y justamente cómo califica la participación ciudadana. Bueno, primero hay que tener claro que fue un proceso complicado, un proceso que viene desde que se nombró la Comisión Nacional de Primaria, eh, bueno, y las dificultades que ha habido en el diálogo con el Consejo Nacional Electoral ha hecho que este proceso no sea un proceso que haya marchado simplemente sobre ruedas perfectamente bien. Ha sido un proceso complicado. Pero siendo un proceso complicado y siendo también un proceso que, como anunció desde temprano la Comisión Nacional de Primarias, que iba a ser lo que llamaron un proceso autogestionado, es decir, sin apoyo de, bueno, de toda la infraestructura técnica que tiene el Consejo Nacional Electoral para hacer elecciones, se vio obligado esa Comisión Nacional de Primaria a, bueno, a andar consiguiendo locales donde pudiesen montarse las mesas, y eso ha sido un proceso que fue tremendamente difícil y tremendamente complicado, que todavía la semana del evento, o sea, los días anteriores al 22 de octubre, tuvo necesidad de la Comisión Nacional de Primarias de mover centros de Centro. votación, agruparlos, nuclearlos, bueno, hicieron un gran esfuerzo. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y fue un gran esfuerzo que generó resultados. O sea, no fue un gran esfuerzo que impidió que se realizara efectivamente las elecciones primarias, sino que las elecciones, vuelvo y repito, con dificultades y, y bueno, lo que se vio en todas partes, que bueno, que hubo colas largas, Sí. la votación fue demorada, 2 horas, 2 horas y media haciendo cola para poder votar, pero bueno, se hizo y la gente participó y hubo una buena acogida en la iniciativa esta de la realización de elecciones primarias, ¿no? Si tomamos en cuenta que podemos aprender de nuestros errores, ¿cuál Uh consideraría -huh. que fueron los puntos débiles del proceso como para mejorar a futuro, tomando en cuenta que algunas personas reportaron estar en fila desde bien temprano en los centros de votación y decían que no habían abierto porque no había, por ejemplo, material electoral, en otros centros se agotó muy rápidamente? Bueno, por supuesto que todas esas son cosas que habrá que analizar, evaluar con detenimiento y ver cómo en definitiva se resuelve. Pero, pero bueno, vuelvo y repito, ¿no? Es un evento organizado por un equipo de gente que yo creo que cumplió muy bien su tarea. Sí. Jesús María Casal y compañía hicieron efectivamente, yo creo que un buen trabajo en la preparación y en la realización de este complejo proceso, donde por supuesto hubo tropiezos, hubo dificultades, y eso, por ejemplo, que en algunos centros se acabó el material temprano y había gente en cola. Eso tuvo que ver seguramente con equivocaciones en las estimaciones de cuánta gente iba a votar, porque bueno, el número de material que se llevó a cabo en las mesas era, por supuesto, sobre la base de una estimación de cuánto iban a votar en esa mesa. Claro. Y terminó votando mucho más gente, entonces bueno, eh, se produjeron esa falta de material para poder atender a todo el mundo. Pero bueno, en definitiva, por supuesto que hubo algunos aislados incidentes de violencia, algunos aislados incidentes en los cuales sectores externos al proceso trataron de, de bloquearlo, imposibilitar que se realizara. Algunos también aislados incidentes en los cuales los mismos actores del proceso, testigos y tal y qué sé yo, tuvieron algunos encontronazos, digamos, eh,
agresiones verbales subidas de tono, pero que no pasaron más. Sí, entiendo. Todas estas cosas son normales en procesos de este tipo. Eh, Muy complicado, por supuesto, la realización de esto, organizar sin los recursos profesionales y técnicos de que dispone el país con el poder electoral para poder realizar elecciones nacionales. Y por eso es que creo que hay que tener claro de que este proceso es un proceso distinto a las elecciones nacionales que normalmente organiza el Consejo Nacional Electoral, que en términos de tecnología y del sistema automatizado de votación en Venezuela, esa tecnología es buena y funciona bien. Digamos, no estoy diciendo con esto que todo el sistema electoral venezolano es perfecto, pero el sistema automatizado es robusto, funciona bien y eso quedó claramente mostrado en la auditoría que realizó el Consejo Nacional Electoral en el año 2021. Y entonces, Ahora, ajá, dime. el día de ayer, por la cobertura que nosotros hicimos, vi muchos testimonios de venezolanos que decían que entendían el proceso, que tenían paciencia y hacían un llamado al resto de la población. Aguantaron las condiciones de lluvia o de calor en algunas zonas de Venezuela, incluso estar, como usted lo decía, en canchas a la intemperie, a cielo abierto. Aguantaron el retraso en el proceso y fueron superando esos desafíos, según lo Así que nos es. contaban los propios votantes. Sí. Sí, así es, eso es lo que está diciendo. Digamos, independientemente de los pequeños inconvenientes que hayan podido, pequeños y en general más o menos aislados, digamos, no es que hubo demasiados inconvenientes, sino más bien pequeños inconvenientes. Eh, el proceso en general se pudo llevar a cabo, el proceso en general obtuvo resultados, y esos resultados en general también, y yo creo que esa es una cosa importante de destacar, que al final del día, cuando comenzaron a hacer los resultados de las primarias, los distintos candidatos y los distintos actores que participaron en el proceso salieron a reconocer los resultados y a decir que, bueno, que había cumplido las elecciones primarias el propósito que tenía, que era, bueno, la definición de un candidato para las elecciones presidenciales del 2024. Y en eso Para esos estamos ahora. partidos, señor Luis, que de pronto Sí, pueden tener dudas con respecto a la transparencia y que hablaban de que no había equidad o igualdad, participación de los partidos en miembros de mesa en algunos centros de votación. Hablemos un poco de cómo puede calificar usted la transparencia en este proceso que ha sido manual, donde hemos visto que se han contado los votos en cada centro de votación y ha sido custodiado el proceso por los mismos ciudadanos. sí, lo que ya dije, ¿no? Yo creo que este proceso arroja unos resultados y esos resultados no han sido cuestionados por nadie. Fueron en principio cuestionados por un candidato, pero el mismo partido que apoyó a ese candidato luego dio su respaldo a los resultados del proceso. Así que yo creo que este proceso, en términos de reconocimiento de todos los actores que participaron en él, fue prácticamente unánime. Todo el mundo dijo que estaba bien, ahora hay que cerrar filas aquí con este candidato. Y yo creo que eso es una demostración de que fue un proceso sano, de que fue un proceso que, vuelvo y repito, con sus tropiezos, inconvenientes pequeños incidentes que hayan podido pasar a lo largo del día, en general el resultado yo creo que fue positivo y que logró claramente su propósito bueno, nadie está poniendo en duda, nadie está poniendo en duda eso. Vienen ahora Gracias. nuevos retos, Claro. porque bueno, quien ganó de la manera en que ganó, la candidata que ganó de la manera como ganó, está inhabilitada. Y el problema de la inhabilitación del candidato va a ser entonces claramente el centro del debate político en los próximos meses, ¿no? Bueno, vamos a ver si se cumplen o no los acuerdos. Gracias por su tiempo y por Bien. estar con nosotros. Feliz día. No, gracias a ustedes.